El tema a tratar es la globalización. El concepto de globalización es reciente para las ciencias sociales. Es posible incluso que no tenga más de 2 décadas. En la década pasada adquirió definitivamente fuerza y para esto debió diferenciarse de otros conceptos cercanos e incluso usados en muchos casos como sus sinónimos. La globalización económica es el mercado mundial donde no existen las barreras arancelarias y así permitir la libre circulación de los capitales financiero, comercial y productivo. El capital financiero es el dinero, los préstamos y créditos internacionales y la inversión extranjera. No ocupa un lugar determinado y gracias a la tecnología se traslada de un lugar a otro rápidamente. El capital productivo es el dinero invertido en materias primas, bienes de capital, maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, vehículos y la mano de obra. El capital comercial son los bienes y servicios que se compran y se venden en el mercado internacional. En este mercado los principales vendedores son las empresas multinacionales como por ejemplo Coca-Cola, Sony, Unilever, entre otras. Los compradores son las poblaciones de cada país y también hay muchísimos vendedores de fuerza de trabajo. Estos son los que constituyen la mano de obra, ya que ellos venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La globalización es la culminación de un proceso histórico de expansión del capitalismo con 2 objetivos, la libre movilidad del capital y la creación de un solo mercado mundial. Los bancos y las empresas multinacionales son unos grandes impulsadores de la globalización. En cuanto a las empresas multinacionales, son empresas grandes que operan en muchos países del mundo a través de sus filiales. Tienen su sede en los países desarrollados, son muy poderosas y controlan prácticamente el mercado de los principales rubros de exportación. Estas empresas se aprovechan la mano de obra barata de los países en vía de desarrollo y de acuerdo a esto se trasladan hacia estos países. En cuanto a los bancos multinacionales, son el apoyo financiero de las empresas multinacionales. Aquí se trata de hacer crecer el capital financiero a través de las inversiones en los diferentes países. Estas inversiones se realizan en las bolsas de valores de todo el mundo, principalmente en Nueva York, Londres, Tokio, París, Frankfurt, Ámsterdam, Singapur, Hong Kong, etc. Estos bancos actúan unidos en grandes consorcios financieros y algunos abarcan bancos de muchos lugares, como el consorcio financiero Orión. Comprende los bancos de Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Japón y Canadá. En cuanto a las ventajas de la globalización, encontramos que se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Se aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Y hay mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Al igual que ventajas, también encontramos desventajas. Aquí algunas de ellas, como mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados debido a la concentración de capital en los países desarrollados. Desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. En los países desarrollados aumenta el desempleo y la pobreza porque las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y materia prima barata. Hay mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. Menor oportunidad de competir con las empresas multinacionales. Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo decidan, se trasladan hacia otros países que le ofrezcan mejores ventajas en su producción. Al establecer las diferencias y similitudes que nos hagan posible esclarecer el sentido de la palabra globalización, encontramos conceptos como los siguientes: aldea global, sistema mundo, mundialización, internacionalización, occidentalización, planetización y globalización. El cuarto concepto asociado a la globalización en algunos casos hace referencia con este concepto a la internacionalización de las economías y en otros a las relaciones entre los estados-nación. La internacionalización de las economías comenzó en los años 60 y 70.
consistió en un simple proceso de apertura de las economías con las posibilidades y peligros que ello ha creado. Las oportunidades residen en el crecimiento, los peligros en la dependencia, la vulnerabilidad y la segmentación de la sociedad. Según Rosanvallon, la globalización, por el contrario, no es solo la internacionalización de los mercados. Es, en efecto, primero y ante todo, la consecuencia de la transformación de los modos de producción, ligada a la tercera revolución industrial de las informaciones y la informática. La globalización no es, por tanto, una estrategia, una elección política económica como podría serlo la internacionalización en los años 70. Es un elemento intrínseco de la economía moderna. Según Joseph F. María y Serrano, internacionalización es el proceso por el cual los diversos estados-nación se relacionan entre ellos. En este sentido, la globalización exige una internacionalización más intensa, porque los estados-nación tendrían que apoyarse más entre sí frente a ciertos agentes globales nocivos. Pero como hemos visto, también se han establecido relaciones entre personas y organizaciones de diversos países al margen de los estados-nación. Por ejemplo, las empresas multinacionales en las ONGs de ámbito mundial, en las redes de economía ilegal, en las visitas de los usuarios de Internet de diversos países a una web determinada, o en la visión vía satélite de un programa televisivo norteamericano desde países alejados a los Estados Unidos. La globalización, por tanto, va más allá de la internacionalización. La internacionalización de las empresas son las actividades que éstas desarrollan fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico natural. Las razones de la internacionalización son: seguir creciendo en su sector cuando el mercado interno se ha quedado pequeño, diversificar el riesgo de operar en un solo mercado, compensar una crisis en el mercado interno, acceder a un mercado más grande y así poder competir en un sector donde otras firmas obtienen economías de escala a nivel mundial, ganar competitividad al luchar con competidores más eficientes, por la dura competencia en el mercado interno o como reacción ante el ataque de un competidor internacional que amenaza su posición, porque el mercado internacional es más rentable. Ventajas de la internacionalización. En cuanto a producción, utilizar toda la capacidad productiva, economías de escala, ventaja competitiva, racionalización óptima de la producción. En cuanto a comercialización, acceso a un mercado más amplio, estabilidad en las ventas, mejora de la imagen, eliminación del coste de transporte internacional y reacción frente a la competencia. En cuanto a las finanzas, diversificación de riesgos, compensación de resultados, acceso a la financiación internacional, planificación fiscal internacional. La expansión internacional de una empresa supone un proceso a través del cual, en el primer momento, ésta instala fuera de sus fronteras aquellas actividades de la cadena de valor más próximas al cliente final, exportaciones, para a partir de ahí comenzar a progresar en su internacionalización asumiendo mayores grados de compromiso como pueden ser las inversiones directas. El sexto concepto relacionado con la globalización es el que los autores llaman planetización, intentando dar cuenta con este de la crítica a los grandes problemas de nuestro tiempo, en especial el incumplimiento de las promesas de bienestar y los malestares generados por la civilización occidental, como el individualismo, la invasión del cotidiano por la tecnificación, la monetarización y la creación de un mercado mundial de bienes y capital que ha ampliado sus posibilidades de acceso a productos y servicios del cual vastas mayorías están excluidas. Para Raúl Mota, la globalización es una totalidad cerrada que deja una diversidad de mundos a la intemperie. Es una exclusión, una totalidad imperfecta como toda totalidad. Por su parte, Birkhoff dice que el concepto de planetización difiere de la globalización, ya que mientras este se refiere al proceso de expansión tecnológica y económica de aquí y allí, la planetización es la visión desde arriba, desde el satélite, es la integración consciente de la realidad dimensional de la Tierra. Se resume con este concepto una crítica a la globalización dominante por la condición de excluyente, simplificadora y reduccionista. Por ejemplo, hoy se nos busca hacer creer al conjunto de la humanidad
que los intereses de Estados Unidos, o más específicamente del sector petrolero de Estados Unidos, son los intereses de todos, y hay una cruzada mundial a la que todos debemos adscribirnos. Por el contrario, la planetización, que es sustentada por autores desde el enfoque de la complejidad, supone una nueva conciencia de la corresponsabilidad planetaria y una nueva actitud frente a los problemas contemporáneos. La conciencia planetaria desde asumir una serie de contradicciones, lo que exige gran apertura y una nueva sensibilidad. Comercio exterior. Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea de algunos insumos y activos, humanos, naturales, financieros e industriales. Precisamente el intercambio que existe entre dos naciones al exportar e importar sus productos es lo que llamamos comercio exterior. Ni los países más ricos son autosuficientes por sí mismos, por esto cada uno de ellos puede ofrecerle al otro lo que no posee o aquello de lo que carece, generando así el bienestar para la población. La comercialización entre los países se da por medio de acuerdos de cooperación entre ellos. Las empresas de cada país deben impulsar las relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la comunidad. El comercio exterior se mide por dos indicadores: la balanza comercial y la balanza de pagos. La balanza comercial es la diferencia entre el valor de lo que un país vende y lo que compra al exterior. La balanza de pagos define el estado de intercambios de un país. Se compone de varias balanzas, como la comercial, la de servicios y la de capitales y transferencias. Las relaciones comerciales entre países siguen dos tipos de políticas: el proteccionismo, que establece aranceles fronterizos para defender los productos propios frente a los exteriores; el librecambismo, que no fija ningún tipo de barrera. Con la aparición de bloques comerciales ha surgido un modelo mixto que practica librecambismo en el interior del bloque y el proteccionismo respecto a los países que no son miembros. En el comercio exterior se destacan tres características. Primero, un crecimiento constante y cambiante. El flujo de mercancías se ha multiplicado en las últimas décadas y los países en desarrollo han aumentado notablemente su participación en este tipo de comercio. En el 2008, las exportaciones de estos países presentaron el 38% del total mundial y sus importaciones el 34%. Este crecimiento se debió sobre todo a China e India y al aumento de los precios en las materias primas y productos energéticos. Segundo, la creación de bloques comerciales. Se pueden distinguir tres tipos de asociaciones, según el grado de cooperación entre sus miembros: áreas de libre comercio, mercados comunes y agrupaciones para el comercio de un producto. Las áreas de libre comercio son asociaciones que eliminan aranceles entre sus miembros, pero no existen entre ellos mayor cooperación económica. Un ejemplo de estas asociaciones es la NAFTA-TLC, que agrupa a Canadá, Estados Unidos y México. Los mercados comunes son asociaciones que buscan poner un común en todos sus recursos económicos. Eliminan los aranceles entre los miembros, establecen barreras exteriores y desarrollan programas internos de cooperación económica y financiera. Ejemplos de estas asociaciones son la Unión Europea y Mercosur. Las agrupaciones para el comercio de un producto, un ejemplo es la OPEC, que agrupa a los principales países productores de petróleo. Y tercero, una distribución geográfica desigual. El comercio internacional está dominado por tres grandes regiones: la Unión Europea, América del Norte y los países más dinámicos de Asia como China, Japón e India. Muchas gracias por su atención.